Buenos días desde Cádiz. Hoy es 20 de enero. Tenemos un buen tiempo. Tenemos 15 grados de temperatura, algo lluvioso, pero esperamos que a mediodía podamos ver el sol. Estamos muy contentos de comenzar de nuevo nuestras sesiones clínicas y queremos mandar un especial saludo a nuestros amigos de Brasil, a nuestros amigos de San Pablo, en especial al doctor Byron José Figueredo, que está despierto allí escuchándonos. Ahora mismo son las 5:30 de la mañana y le mandamos un especial saludo. La comunicación de hoy, nuestro hangout, va destinado a algo que es algo en dermatología, como son los signos que ayudan a distinguir la drogodependencia en dermatología. Esto lo hará nuestra compañera, la doctora Lidia Osorio García. Adelante, Lidia. Bueno, pues hablaremos de los signos de drogodependencia en dermatología. Bueno, para comenzar, la definición de drogodependencia pues es muy diferente de unas entidades a otras. Puede ser que es el abuso de sustancias que no está bien visto por la sociedad o que se sale de los estándares sociales o de los estándares médicos y que causa en el individuo y otro tipo de reacciones. Bueno, el consumo abusivo de drogas lleva a la dependencia. Esta dependencia puede ser física, psíquica e incluso social y lleva a una serie de alteraciones de conducta y síntomas que llevan a un consumo compulsivo de la sustancia, a tolerancia, requiriendo o más frecuentes y al síndrome de abstinencia, que sería el resultado de la serie de síntomas y signos que aparecerían cuando no se toma la sustancia a la que se es adicto. Bueno, como criterio de drogodependencia tenemos el consumo de drogas, que puede ser más frecuente y excesivo, que da lugar a esta serie de alteraciones como síndrome de abstinencia y tolerancia. Aparecen problemas derivados de este consumo excesivo y además el individuo no puede controlarse a sí mismo. Bueno, en cuanto a los signos cutáneos de drogadicción, en primer lugar hablaremos de los signos inespecíficos. El primero de ellos serían las pistas dérmicas, que aparecen cuando se consumen drogas intravenosas. Entonces, estas drogas, debido a los irritantes de la misma droga o de los adulterantes, causarían un daño en las venas y causaría trombosis también. Al principio aparecerían estas marcas, como podemos ver en la primera imagen, serían lineales, eritematosas con algunas costras, y luego con el paso de los tiempos se convertirían en cicatriciales y aparecería hiperpigmentación, que sigue el recorrido pues, de estas venas. Es frecuente que aparezca en la vena medial de la fosa antecubital del brazo no dominante, ya que es el sitio más común de inyección intravenosa, aunque debido a la estigmatización de la aparición de estos signos, cada vez más los individuos se inyectan en sitios no visibles, como las venas dorsales de los pies, entre los dedos de los pies, las piernas, aunque la cocaína no daría este tipo de signos, las pistas dérmicas. Bueno, en cuanto a lesiones tisulares, también llamadas en inglés skin popping, aparece cuando la droga se inyecta, se quiere inyectar intravenosa, pero por error o queriendo se inyecta intradérmica o subcutánea. Aparecerían estas series de lesiones por daño en el tejido celular subcutáneo. Aparecerían estas marcas que son hipopigmentadas, atróficas, suelen ser circulares, irregulares, y en algunos individuos que cicatrizan peor, pues pueden ser hipertróficas o queloideas. Vamos, como podemos ver en la imagen, tenemos estas cicatrices y además vemos una costra de una inyección reciente. Bueno, el Puffy Hand Syndrome sería el síndrome de las manos hinchadas. Sería un signo de drogadicción o presente o pasada. Edema en el dorso de ambas manos que con el tiempo pues da lugar a una esclerosis del tejido. Y esto se relaciona íntimamente con el uso de quinina, adulterante que se usa para la heroína, que es el culpable de causar daño linfático. Bueno, también podemos encontrar tatuajes con forma de disparo, que estos aparecen
cuando las drogas se calientan antes de ponerlas intravenosa o cuando las agujas se intentan esterilizar flameándolas con cerillo. Entonces el carbono y el hollín pues, se queda en la aguja y al ser infiltrado pues se queda en la dermis y forman esta especie de tatuaje. Y luego cuando los individuos usan torniquetes, torniquetes caseros, utilizan cinturones, cordones o aquello que tengan mano, muchas veces o lo dejan demasiado tiempo puesto y pues, con la forma del torniquete, una inflamación que se puede convertir en una hiperpigmentación posterior. Bueno, más específicamente hablaremos de las principales drogas. La cocaína es una sustancia simpático-mimética que el individuo siente sensación de euforia, confianza, bienestar, se viene arriba. Pero como signo, hipertensión, midriasis, altera el estado mental. La cocaína deriva de las hojas del arbusto Erythroscium coca. Estas hojas se tratan químicamente hasta dar el polvo blanco que conocemos como cocaína, que es una sustancia soluble en agua, de sabor amargo y que está casi al 100% de la pureza. Posteriormente, cuando llega al individuo, pues esta sustancia estará alterada, se habrá unido a distintos diluyentes, inertes o activos y bueno, la pureza disminuye bastantemente. Bueno, la cocaína se puede consumir inyectada, también inhalada o por vía oral. Bueno, y también hablar del crack, que sería la forma base de la cocaína. El crack se forma al neutralizar el clorhidrato de cocaína con bicarbonato sódico o bien con amoníaco mezclado con agua. Bueno, aparece esta sustancia que sería como en forma sólida, en forma de cristal, sustancia blanca o amarillenta. Es más intensa y más adictiva que la cocaína, más barata y más accesible y por lo tanto es más adictiva y se consume más. Además se puede fumar, esta forma permite ser fumada, por lo que es usada por muchos consumidores que son reacios a las inyecciones intravenosas. Bueno, en cuanto a los signos cutáneos, son totalmente inespecíficos. Puede aparecer halitosis, frecuentemente tienen chasquido de labio, pueden aparecer cortes por las pipas de fumar crack rotas, quemaduras también porque las pipas están calientes, madarosis, que aparecería, madarosis lateral, que aparecería por el humo caliente del vapor que suelta las pipas, hiperkeratosis, tanto palmar como de los dedos, por el crack caliente, y por la vasoconstricción que causaría cocaína, destrucción del septo nasal, que aparecería, pues claro, con su uso frecuente y prolongado. Y también aparecen las llamadas Snortewort, que son verrugas nasales. Estas se piensan que aparecen por el virus del papiloma, que contenían los billetes que se utilizaban para esnifar cocaína y que se pasaban de unos consumidores a otros. Bueno, también se ha relacionado con muchos tipos de vasculitis, como urticaria vasculitis, síndrome de Church-Strauss, vasculitis granulomatosa necrotizante y enfermedad de Berger. También produce una pseudovasculitis con destrucción nasal agresiva, que se piensa que es causa de la vasoconstricción de la cocaína, de la unión con la irritación que puede causar sus aditivos y con los traumatismos repetidos y infecciones de estos. Y hay que distinguirlo de la granulomatosis de Wegener, que muchas veces puede ser muy difícil. Bueno, decir que en nuestro servicio tuvimos un caso de una paciente de 54 años que venía por úlceras en las piernas y además contaba hemoptisis. Bueno, la exploración presentaba estas úlceras de bordes violáceos, cribiformes, un poco sobrelevados, que según la paciente nos refería, pues comenzaban como unas pústulas de aro, como podemos ver en la imagen B, y que en 2 o 3 días pues se formaban estas úlceras. Además, la señora tenía deformación en silla de montar de la nariz, destrucción del septo nasal y tenía esta fístula oropalatina, orofaringia. Bueno, en cuanto a las pruebas de imagen, se realizaron también una radiografía de tórax que se veía estos infiltrados en los lóbulos medios e inferiores del pulmón derecho. Se realizó también un TAC de tórax que se visualizó con más específicamente estas lesiones, que eran nodulares y también cavitaciones, y también se encontraron algunas en el pulmón izquierdo. Y luego también el TAC facial pues reveló esta destrucción tan grande de los huesos nasales, de la línea media nasal.
Bueno, decir que esta paciente se le realizó también analítica, todo fue normal excepto PANCAS positivo, con un patrón específico, la elastasa, y que se trató pues con ciclofosfamida, presentando brotes cada vez que consumía cocaína. Bueno, también está descrito un caso de pustulosis antemática aguda generalizada en relación pues, con la cocaína en una chica joven de 19 años. Bueno, también hay descrito un síndrome de Steven-Johnson relacionado con la cocaína en un estudiante universitario de 26 años y también es conocida la relación de la... Hay descrito pues, varios casos. Es un opiáceo que causa euforia, adicción, depresión y miosis. La heroína es semisintética y proviene de la morfina. Y la morfina se saca de la semilla de la planta de Papaver somniferum, que es la planta del adormidero, de la amapola. La heroína es hasta 3 veces más potente que la morfina y tenemos dos presentaciones. Se puede ver como un polvo blanco que se calienta para inyectarlo intravenoso, ser también como esta manera sólida, compacta, denominado alquitrán negro. Bueno, la heroína base, que es la más común en Europa, debe mezclarse con una sustancia ácida. Frecuentemente lo que usan estos usuarios son el zumo de limón para poder ser disuelta en agua, mezclarse y poder ser inyectada. Mientras que la sal de droga, la más frecuente en Estados Unidos, ya se puede disolver en agua directamente. Cada vez la heroína ha aumentado su pureza más. Entonces ha pasado de hace unos años solo inyectarse, por este aumento de pureza ahora también se puede fumar e inhalar, lo que cada vez tiene más consumidores de este tipo y menos inyectadas por los problemas que ha dado. Bueno, en cuanto a sus signos cutáneos, aparecen urticaria, pénfigo, erupciones medicamentosas, necrólisis epidémica tóxica. También se ha descrito eritema necrolítico migratorio que no está asociado a glucagonoma y a acantosis nígrica. Bueno, también se ha descrito un caso de aparición de úlceras en el pene tras la inyección de heroína en la vena dorsal del pene y de celulitis necrotizante del escroto por inyectarlo accidental la arteria femoral. La metanfetamina es un agonista adrenérgico sintético, se relaciona con la efedrina, la adrenalina. Produce euforia, ansiedad, aumento de la energía, agresividad, alucinaciones, abstinencia y se puede sintetizar en los denominados laboratorios de metanfetamina que cada vez pueden ser más móviles y más frecuentes, ya que para reducir esta efedrina o pseudoefedrina solo se requiere una botella de 2 litros, fertilizante y baterías. Es muy inflamable y bastante tóxico. Las metanfetaminas se pueden inyectar, también fumar e inhalar. Bueno, como signo cutáneo aparecería serosis, prurito, pérdida de peso, la formicación, que es la aparición como de sensación de hormigueo bajo la superficie de la piel, como si estuvieran pasando hormiguillas. También vemos erupciones liquenoides, hiperhidrosis. Bueno, y la llamada boca de metanfetamina, muy frecuente también, que es la aparición de caries rampante y erosión en el esmalte. Aparecería en primer lugar la erosión del esmalte y luego atacaría la dentina, por lo que se produce una rápida destrucción del diente. Esta caries rampante es la que se ha descrito igualmente en los niños pequeños que se quedan dormidos con los biberones de zumo en la boca. Bueno, el cannabis. El cannabis proviene de las hojas de la planta Cannabis sativa y el principio activo es el 9-delta tetrahidrocannabinol. Bueno, altera el estado de ánimo y solo se puede fumar. Igualmente a la heroína, el cannabis cada vez es una sustancia más fuerte, es incluso más fuerte que hace muchos años. Bueno, lo más frecuente que ocasiona el cannabis es la arteritis por cannabis. Aparecería una necrosis periférica, sobre todo afectando los miembros inferiores, que es similar a la tromboangiitis obliterante, y se piensa que es por el efecto vasoconstrictor de la sustancia activa, que es el delta 9 tetrahidrocannabinol, o de algunos contaminantes o aditivos del cannabis, como el arsénico, que es conocido ya que puede causar tromboangiitis obliterante. También se puede acompañar de fenómenos de Raynaud y necrosis. A veces el primer síntoma puede ser la claudicación y es muy importante siempre realizar una ecodoppler para diferenciar de bueno, aunque esta suele afectar pues la mayoría de las veces a personas jóvenes, menores de 50 años.
El éxtasis es un estimulante sintético de alucinógeno. Su sustancia activa es la conocida MDMA. Produciría euforia y alteración de las sensaciones corporales con su aumento. Y sería en forma de estas pastillas de colores que podemos ver en las imágenes con diferentes formas y tamaños. Bueno, es conocido que forma las típicas espinillas de éxtasis, que son una erupción aniforme que está constituida por pápulas, eritematosos y pústulas sin comedones. Y se ha relacionado también con un caso de psoriasis gutata, seguida por la ingestión de éxtasis en este hombre joven, como podemos ver en las imágenes. Bueno, el LSD, el ácido lisérgico. Bueno, es un alucinógeno sintético. Procede pues del ácido lisérgico que se encuentra en el cornezuelo del centeno, que es un hongo que está en el centeno y en otros celulares de grano. Como síntoma aparecería aumento de la temperatura local, boca seca, temblores, sinestesia. Dosis más alta ya aparecen alucinaciones visuales y delirio, y con la intoxicación pues ya aparecen síntomas como pilorección, parestesia y rubor. Se venden en forma, como podemos ver en la imagen, de estos trocitos de papel secante que tienen diferentes colores y diferentes imágenes. Y se suelen vender eso en dosis individuales. Bueno, en cuanto a las infecciones de piel y tejido blando, son muy comunes. Los factores de riesgo que se han descrito en un estudio de casos control pues serían los siguientes. El skin popping, que serían las marcas que aparecen por la inyección de la droga subcutánea, la que comentamos anteriormente. El uso de agujas que no están estériles, llamadas speedball, que son inyecciones de heroína junto con cocaína, y la aspiración de sangre antes de ponerla intravenosa, cuando el usuario utiliza jeringas que están contaminadas, que están sucias, entonces pues toda esa contaminación entra en el organismo. Estas infecciones están causadas por diferentes patógenos, aunque la mayoría de ellos tienen hemocultivo negativo. Bueno, estas son las principales. Aparecerían abscesos, erisipela, flemones. Todos ellos, sobre todo, son causados por los patógenos de la piel, bacterianos, y raramente pues aparece eso, infecciones más raramente por gram negativo y por anaerobios, pero con más frecuencia que en individuos sanos, que no son consumidores de drogas de ningún tipo. También aparecería la fascitis necrotizante, que sería más frecuente que en otra clase de individuos. El botulismo, que ahora hablaremos de él, y la Candida albicans también es una infección frecuente. Bueno, en cuanto a los patógenos, el más frecuente que causa infección sería el S. aureus, seguido de los distintos tipos de estreptococcus, y luego otros patógenos de la flora de la piel y de la boca, incluido la Eichenella corrodens, que se ha relacionado pues, cuando los sujetos se limpian las heridas o se limpian las agujas con su propia saliva. También se ha relacionado con los traficantes de droga en las redadas policiales, cuando se tienen que meter la droga en la boca para esconderlas, pues también se pueden contaminar con estos patógenos orales. Tenemos el Clostridium tetani, sobre todo el Clostridium botulinum, sobre todo del tipo A. Se ha relacionado con las infiltraciones no por vía intravenosa, sino en piel, tejido celular subcutáneo y músculo. Entonces, está relacionado con la heroína negra. Como se mezcla con suciedad, está cortada con toda ella, al inyectarla de manera intravenosa, pues las esporas del Clostridium no germinan, pero cuando por error o queriendo se inyecta en el tejido celular músculo, estas esporas sí germinan y da lugar a las infecciones. El botulismo pues daría una parálisis flácida, como oftalmoplegia, tos y afectación de otros pares craneales. También otros tipos de anaerobios y otros tipos de Clostridium, pues también daría estar relacionados con una enfermedad grave e incluso la muerte, que causan brotes sobre todo. Bueno, la fascitis necrotizante también es más frecuente en estos usuarios. Lo que más llama la atención sería el dolor desproporcionado que causa. A simple vista, pues no tiene los hallazgos clásicos de la fascitis, podría hacernos pensar que el individuo solo tiene pues una celulitis, pero a la exploración el dolor es desproporcionado. Y tampoco hay nada más que nos llame la atención: fiebre, leucocitosis, la eritema, el edema, la induración.
y muchas veces se puede confundir por la necesidad de drogas que tiene este individuo, por lo que ante todo dolor tan desproporcionado en una sospecha en un paciente de este tipo, pues habría que hacer una exploración quirúrgica. Bueno, en cuanto a las infecciones por hongos, es muy frecuente la candidiasis. Esta puede aparecer con los consumidores de heroína cuando se mezcla con el zumo de limón, pues que contendría muchas levaduras. Al inyectarse, pues aparecería una infección sistémica. Al principio aparecería fiebre y mialgia y cefalea, y luego posteriormente aparecerían estos nódulos en el cuero cabelludo, estas pústulas, foliculitis, también puede afectar al ojo, endoftalmitis, pleuritis, costocondritis. Bueno, y también son frecuentes las infecciones por aspergillus y mucormicosis. Aparecerían, aparte de las infecciones de piel y tejido blando, pues también aparecerían pseudoaneurismas cuando se inyectan por arterias. Y estos pueden ser confundidos muchas veces con accesos. Bueno, en cuanto a las sustancias adulterantes, ya por último, bueno, hablar de que distintos diluyentes, tanto inertes como activos, se mezclan con la sustancia, bien para porque fuera necesario en el proceso o bien pues para expandir su volumen. Entonces, entre ellos son frecuentes el huevo, el talco, el manitol, el almidón, la arcilla. Bueno, y se conoce que el talco y el almidón, sobre todo esto, da muchas reacciones de granulomas a cuerpos extraños, no solo apareciendo en la piel, sino también en otros órganos como el hígado, el pulmón, la médula ósea. Luego, la quinina, la lidocaína, las anfetaminas, etcétera, hay muchos de ellos. Bueno, el más importante que hablaremos ahora es el levamisol. El levamisol es una sustancia que pasa desapercibidores de cocaína cuando se mezcla con esta, ya que tiene también el sabor amargo, tiene el mismo punto de fusión y tiene el levamisol es potenciar estos efectos de la cocaína y además incrementa los niveles de dopamina. Este se usa como antiparasitario, se da al ganado y sí que se ha probado en humanos, se dio en un principio por sus efectos inmunomoduladores para el cáncer de colon, el síndrome nefrítico y la artritis reumatoide, aunque posteriormente se ha visto que ha causado neutropenia, granulomas, por lo que en el 99 se retiró del mercado en Estados Unidos. Bueno, el levamisol se conoce que puede causar vasculitis, pero es una vasculitis un poco distinta a las normales, porque aparecen lesiones purpúricas, pero sobre todo en el pabellón auditivo y en las mejillas. Cuando se biopsia puede dar vasculitis leucocitoclástica, vasculitis trombótica, oclusión vascular o varias de estas. Generalmente, ANCA o PEAN, que es el anticoagulante lúpico, alguno de ellos puede ser positivo. Y si se deja de consumir cocaína, en 2 o 3 semanas se resuelve de manera espontánea. Aparte de la vasculitis, también se han descrito casos de granulocitosis y fiebre en consumidores de cocaína y granulocitosis con púrpura retiforme. Bueno, aquí podemos ver unas lesiones de esta vasculitis, como aparecería con esta necrosis y esta púrpura. La imagen de la izquierda sería el miembro inferior y la de la derecha pues sería el pabellón auditivo. Bueno, y también comentar que en nuestro servicio también vimos un caso de una señora de 53 años que venía por eso, por máculas purpúricas en el pabellón auditivo y por esta púrpura retiforme en las piernas. Bueno, esta mujer era consumidora de cocaína, se le realizó una analítica, bueno, era todo normal, excepto los PEANCA que eran positivos también, con un patrón positivo a la lactasa. Se trató con corticoides, pero la señora volvía a recidivar cada vez que consumía cocaína. Se trató con ciclo de ciclofosfamida y posteriormente con metotrexato, controlando bien la evolución de la paciente. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Lidia. Ha sido una sesión muy, muy interesante. Es muy importante el tener presente todo este tipo de manifestaciones de las drogas y conocer que las drogas en este momento, una sesión como esta tan completa, queda antigua desde antes de empezar, porque las drogas siempre van un poco por delante de lo que nosotros podemos saber. Habría que tener presente y considerar las drogas como
como grandes simuladores. Hemos visto que muchos de sus adulterantes pues, pueden producir fenómenos autoinmunes que en caso de que no nos cuadren mucho las cosas, el pedir tóxicos en orina o detección de drogas puede sernos de utilidad. También las drogas son un poco la antesala a otro tipo de patologías, como por ejemplo las enfermedades de transmisión sexual u otras enfermedades transmisibles que comparten tanto su mecanismo de transmisión como su puerta de entrada con las drogas. Fenómenos nuevos como los que estamos viendo de chemsex, en los cuales los usuarios de drogas pues se desinhiben y llevan a cabo relaciones sexuales de riesgo, pues son también una puerta de entrada para todo esto. Nombrar como algo un poco especial la epidemia que está habiendo recientemente en Europa por la desomorfina, la droga, el crocodril, que es un derivado de la morfina, que de origen soviético, de origen ruso, que es fácilmente sintetizable a partir de compuestos y jarabes que llevan codeína con un fenómeno que es capaz de producir fascitis necrotizantes de un curso absolutamente letal. Posiblemente tengamos que repetir dentro de no mucho tiempo esta sesión con nuevas drogas, con nuevas manifestaciones. Muchas gracias por su atención, en especial a nuestros amigos de Brasil que han madrugado para estar con nosotros, y pondremos a su disposición la presentación en nuestro canal de YouTube. Buenos días.